Dios les bendiga, soy la pastora Madeline Álvarez que está con ustedes en un espacio del vino nuevo a través de Expansión del Reino. Quisiera comenzar con una palabra que está registrada en Proverbios 17 en el versículo 6 y dice: con la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Quisiera hoy comenzar con una palabra de declaración sobre nuestros hijos. Quisiera que los padres que están ahí escuchando hoy día entienda que hoy las redes sociales están enseñándole a nuestros hijos su identidad. Le dicen a nuestros hijos quiénes son y para dónde van. Hoy conocemos un sinnúmero de niños, de jóvenes que no saben hoy quiénes son. No conocen su identidad en Cristo. No conocen cuál es el futuro de ellos. No conocen el por qué están aquí, cuál es su propósito. No conocen ellos identificar sus roles de niño o de niña. Hoy tenemos las redes sociales que está confundiendo a nuestros niños. Y es la responsabilidad de cada padre en el hogar enseñarle a sus hijos cuál es el rol de ellos, cuál es su llamado, cuál es su identidad, que ellos aprendan a desarrollar todo su llamado desde que son niños, desde que son jóvenes, que ellos aprendan a identificar cuando es una pelea espiritual, que ellos aprendan a decir no, que ellos aprendan a identificar entre lo bueno y lo malo, que no crezcan niños confusos que hoy no saben si quieren ser niños o quieren ser niñas, que hoy no solamente las redes sociales, sino que los programas que tenemos a través de la televisión aquí en Estados Unidos y tal vez en su país, como por ejemplo el Netflix, es uno de ellos donde tenemos actualmente películas y programas donde podemos ver el pecado como algo normal. Y eso está bien que ellos lo vean. Lo importante es que usted como padre pueda identificar que su trabajo es estar en la brecha, poder sentarte con tu hijo, con tu hija y explicarle la diferencia y los roles y qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios sobre tu niño, sobre tu niña y cuál es la importancia de nosotros los cristianos para nosotros poder explicarle con la autoridad que tenemos a nuestros hijos que ellos deben de aprender a orar, a identificar cuando el enemigo quiera desechar su vida. Hay muchas cosas que hoy estamos viendo y estamos ignorando. Creo que que hoy vivimos en una sociedad donde se permite todo. Y lo más que es preocupante, que la sociedad se le da más autoridad y libertad al pecado que a las cosas de Dios. Creo que vivimos en una sociedad donde actualmente los más que están sufriendo las consecuencias del pecado del pueblo de Dios son nuestros hijos, porque no conocen su identidad, porque no saben identificar entre lo bueno y lo malo, no saben identificar y saber si son niños o si son niñas. Hoy en día tú le preguntas a un niño, ¿qué tú quieres hacer cuando tú seas grande? ¿Cuál es tu carrera cuando vayas a la universidad? Y hoy en día los niños no saben contestar. Ellos no saben qué quieren hacer. Viven en un lugar donde tienen una mente muy débil, porque el enemigo los ha mantenido en un lugar donde lamentablemente se les dice a diario que no valen nada, que son niños y no niñas, que está bien convivir encerrado con depresión. Hay niños y niñas que viven con glotonería, con exceso de peso y se les dice que está bien. Hay niños y niñas que visten con vestimenta de niño, las niñas visten con vestimenta de niños y la sociedad le dice que es correcto porque para tú ser popular, tú tienes que ser agradado en un lugar donde el pecado hoy lamentablemente es lo que le agrada al mundo. Y si en las redes sociales hay algo que es popular, es el pecado, es lo más que se comparte, es lo más que tiene videos, es lo más que tiene un significado de números que van en aumento hoy día.
Es por eso que hoy yo quiero traerles a ustedes varias pequeños, el tiempo no daría, porque la palabra de Dios lamentablemente, o sea, tiene su beneficio, pero hay tanto que abundar que el tiempo no nos daría en este espacio. Por eso hay algunos versículos que yo seleccioné que son ejemplos que nosotros podemos darle a nuestros hijos. No solamente para que ellos lo lean, pero para que ellos lo repitan. Porque ellos tienen que entender que la palabra tiene poder. La palabra tiene poder de vida y de muerte. Y cuando tú le hablas a tu niño, a tu niña, y tú le dices, tú no vas a aceptar eso porque la palabra de Dios dice, ellos se lo van a recordar. Y en el momento que papi y mami no esté ahí para pelear con ellos, ellos puedan identificar y poder en su mente o con su boca poder orar, poder clamar, poder decir, no, yo soy hija de Dios, porque la palabra de Dios dice, y ellos puedan decir lo que recuerden en ese momento. Pero ¿qué sucede cuando un niño, una niña está creciendo que no sabe a dónde va? No tiene la identidad que deben de tener un niño o una niña. Y hoy en día nosotros estamos haciendo nada por lo que se están perdiendo, y la mayoría de ellos no son adultos, son niños. Tú puedes ir a las escuelas y tú puedes ver cómo hoy la mayoría de los niños están con el vape, si ellos no pueden vape o no pueden fumar, esos niños no tienen tranquilidad, ellos viven con una ansiedad. Y yo creo que en mi tiempo yo no veía muchos niños con ansiedad. Yo creo que es algo que la sociedad le ha dicho hoy a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que sí está bien tener ansiedad, que es parte de la vida, que es normal, que sí está bien estar deprimido, estar deprimida. A las niñas se les dice que está bien vivir con glotonería, comer y vivir delante del televisor y tener un peso tal sobrepeso a una niña de 12, 15, 16 años. Entonces es la responsabilidad del padre y de la madre enseñarle a tus hijos a identificar esos pecados y esa palabra que tiene poder, para que ellos puedan pelear y aprendan a orar. La palabra de Dios dice que está hecho de manera maravillosa y maravillosa. El Salmo 139 dice claramente, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Tú le puedes decir a tu hijo, a tu hija, el Señor lo creó todo perfecto, hizo su obra perfecta y tú eres obra de Dios, porque tú formaste. Dios te formó desde el vientre de tu padre, de tu madre, y desde que tú estabas en mi vientre, Dios envió palabra de vida sobre ti. Joven que hoy estás escuchando, tú puedes enseñarle a tus hijos y decirle que Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor por ti y por mí, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nuestros pecados, por nosotros. Así como Cristo murió por mí, también Él murió por él y por ella. O sea, aquí todos somos pecadores. O sea, somos pecadores que hemos cometido pecados, que nos hemos arrepentido y apartado del pecado, para que tu niño crezca con un temor y ellos puedan reconocer entre el bien y el mal. Porque ellos tienen que entender que todos cometemos errores. No significa que porque somos papi y mami somos perfectos. No significa que porque somos papi y mami lo sabemos todo, sino que tenemos que reconocer que Cristo murió por mí y murió por ti. Y si Cristo murió por mí, también murió por ti. Tú tienes que dejarle saber a tus hijos que ellos tienen un propósito, que Dios quiere que ellos vivan de victoria en victoria, que ellos aprendan a decir, yo soy un hijo de Dios, que Dios me llamó con propósito y que Dios dio la vida por mí. Entonces, si Dios dio la vida por ti, joven que me escucha, ¿cuánto más tú crees que Dios no hará por ti para que usted pueda arrepentirte y puedas reconocer que esa depresión, esa tristeza, esa glotonería, esa confusión que vive en tu mente, no fue Dios que te la trajo? Si sabes que Dios es bueno,
que Dios es perfecto, que tenemos el enemigo y tenemos el diablo, y tenemos lo que reconocemos a Satanás. Como le hacía una explicación a mi hija, le decía a ella, tú conoces a Dios, conoces a Satanás, tú sabes que Dios es bueno, sabes que Satanás es malo, y si Dios no te dio eso que fue malo, ya tú sabes quién te lo dio. O sea, si Dios es bueno y Satanás es malo, y algo que no viene de Dios, tú lo tienes y lo estás peleando solita y sabes que no fue Dios, entonces tú tienes que reconocer que el que te lo dio no fue Dios, sino que el mismo diablo, para que tú vivas en una posición humillada, en depresión, triste, confusa, como que Dios no te ama, como que tú no tienes propósito. Y todos nuestros niños sí tienen propósito, sí tienen llamado, sí tienen talentos. Aquí dice la palabra de Dios. En Primera de Corintios 12, del 1 al 3 dice, ahora bien, hay diversos de dones, pero el Espíritu es el mismo, porque a estos es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según al mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lengua. O sea que esos niños tienen que hoy identificar sus dones. Déjele saber que todo lo puedo en Cristo, dice Filipenses 4:13. Hay un sinnúmero de palabras de bendición para nuestros hijos, para que ellos puedan tener una mente protegida para cada lanza que se le envía el enemigo a nuestros hijos. En otro momento vamos a continuar con más palabras de bendición para nuestros hijos, pero este momento llegó hasta aquí. Yo soy la pastora Madeline Álvarez, que está con ustedes en un espacio del vino nuevo. Dios les bendiga y gracias por compartir nuestros videos.